El sainete vergonzoso que protagonizó el cónsul adscrito en Shanghái, Leopoldo Michel Díaz, nos refleja diversas aristas en este tema del servicio público. Leopoldo Michel Díaz se puso lunático y empezó a insultar, a bañar de insultos a un empleado del consulado en Shanghái, porque no le quería tramitar una visa rápidamente, como lo quería el señor, un funcionario. Pues lo empezó a bañar de insultos y empezaron a hacerse de palabras. En ese momento llegó el mero mero del consulado, que es Miguel Ángel Isidro Rodríguez, a preguntar, pues, ¿qué carajos está pasando aquí? Y Leopoldo Michel Díaz, a pesar de que el cónsul general está por encima de él, también lo empezó a bañar de insultos y se puso loco este tipo, así, de plano, en un plan así de diva. Evidentemente, pues obviamente este video que hizo el empleado justamente, pues lo subió a las redes sociales, se viralizó de inmediato y por supuesto ha tenido múltiples lecturas. La mayoría de las lecturas ha sido precisamente, pues evidentemente condenar a Leopoldo Michel Díaz porque se portó como un auténtico troglodita de entrada. Pero también hay voces que dicen que el cónsul general Miguel Ángel Isidro Rodríguez no debió de haber perdido los estribos ante el baño de insultos que este mendigo mequetrefe le había propinado a todo el mendigo mundo, a todo el mundo le puso una friega. Total, que incluso esto obligó a que la Secretaría de Relaciones Exteriores pues mandara un comunicado diciendo que habrá sanciones, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores no especifica quiénes van a recibir las sanciones. Evidentemente, Leopoldo Michel Díaz tiene que recibir una sanción fuerte, que hasta, si usted me apresura, tendría que hacer la separación del cargo, porque alguien así no puede representar los intereses de México en China, para nada. Pero también esto podría desembocar en sanciones contra Miguel Ángel Isidro Rodríguez, el cónsul general, que evidentemente, a pesar de que el protocolo indica que debió de haber sido ecuánime ante todo el asunto, pues terminó perdiendo los estribos y también le mandó su sarta de insultos. Y el insulto consistió en decirle basofia justamente a Leopoldo Michel Díaz, que vaya que lo es. Pero el funcionario público, en stricto sensu, no debió de haberle dicho eso a alguien, y mucho menos a uno de sus empleados. Al final del día, Leopoldo Michel Díaz es uno de sus empleados. Evidentemente también los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación, al ventilar este asunto, pues también cometieron una serie de imprecisiones, o en todo caso de excesos, si usted quiere. En el sentido de que la actitud lunática de Leopoldo Michel Díaz, digamos que la hicieron paralela a la Cuarta Transformación. Por supuesto que es una tentación a la hora de estar haciendo, y sobre todo editorializar los sucesos y los acontecimientos, pues sí, uno puede ceder a la tentación de, sí, aprovechar este tipo de incidentes para tratar de reflejar o de retratar a una administración completa. Y por supuesto que se antoja, porque evidentemente ya hubo quienes dijeron que esa es precisamente la calaña de personas que repta en la 4T. Y tenemos que decir algo, no es la primera vez que suceden cosas de este tipo. Han sucedido también con funcionarios panistas y con funcionarios priistas y también de una sarta de mequetrefes que se han metido al servicio público y a descargar sus frustraciones justamente en contra de muchos de sus colegas, servidores públicos. O incluso también podemos decirlo, la enorme mayoría de las veces también son los ciudadanos de a pie los que bañan de insulto a los funcionarios públicos. No diga, vamos, ¿cuántas veces no hemos visto ciudadanos mentándole la madre e incluso golpeando a funcionarios públicos y diciendo, es que yo soy tu patrón? Es una actitud hasta cierto punto mexicana, injustificable, pero muy mexicana. Y
en particular, déjame decirle que yo también tengo una experiencia hasta cierto punto amarga, porque a mí me tocó ser también funcionario público. Fui reportero durante mucho tiempo y luego después, por angas o mangas, me metí al servicio público como director general de información y prensa de un gobierno estatal. Sí, pues era yo reportero, entonces de alguna manera tenía sentido entonces que pues, me metiera entonces justamente a atender a la prensa de mi estado. Ay, cabrón, híjole. Muchos compañeros, no todos, pero muchos sí, cambio de 180 grados en la relación. Éramos cuates, amigazos, ¿no? ¿Qué le digo yo? Compadres del alma. Y nomás me metí al servicio público y haga de cuenta que muchos de ellos lo menos era tronarme los dedos así en la cara. Así feo, gacho, mala onda. Obviamente que uno ya como funcionario público, pues obviamente te tienes que morder la lengua y aguantar vara. Te vuelves un servidor público. Pero ya cuando entran los insultos y las vejaciones y las humillaciones y a veces hasta los amagos de que te voy a romper el hocico, es inevitable que la naturaleza humana brote y te pongas también al brinco. Por fortuna, en mi tránsito de 6 años como funcionario público, nunca sucedió algo así de llegar a las manos. O ni siquiera así, por ejemplo, de gritarnos así en el pasillo, ni mucho menos, no. Pero sí me ocurrió muchas veces que colegas y compañeros sí me bañaran de insultos y yo tuve que aguantar mordiéndome la lengua. O, por ejemplo, sí hubo ocasiones en las que, por ejemplo, sí se me salieron comentarios así en cortito de, ay, patético, reporterete. Y obviamente me pusieron mi friega, pero ¿para qué le cuento? Ya, total, a toro pasado ya esas cosas son. Lo demás es lo de menos, por supuesto. Pero insisto, la naturaleza humana, las personas, tenemos la sangre, se nos calienta la sangre así de volada cuando alguien nos baña de insultos. Y por supuesto que lo protagonizado por Leopoldo Michel Díaz y Miguel Ángel Isidro Rodríguez, por supuesto que es un reflejo de lo que es la naturaleza humana. Es muy complicado y muy difícil mantener una cabeza fría cuando hay un imbécil que te está bañando de insultos. Eso definitivamente. Como quiera que sea, el asunto va a ser resuelto por la Secretaría de Relaciones Exteriores. No sabemos en función de cómo, ni de qué, ni cómo le van a hacer, pero de entrada, el que sí, insisto, tiene que ser separado del cargo de inmediato es Leopoldo Michel Díaz. Pero esperemos que no le vaya a suceder lo mismo a Miguel Ángel Isidro Rodríguez, porque pues al final del día simple y sencillamente reaccionó como humano. Y la realidad es que los mexicanos no reaccionamos nada bien cuando nos insultan o cuando dicen, voy a tener que decirlo y voy a limitar mucho la distribución de este video, pero ese insulto de Leopoldo Michel Díaz contra Miguel Ángel Isidro Rodríguez cuando le dijo, Basofia tu chingada madre, así lo dijo. ¡Ay, hijo! Pues evidentemente es difícil de tolerar, muy difícil de tolerar algo así por el estilo. Pero bueno, como quiera que sea, esto le pone salsita y al final del día, insisto, de verdad insisto, y perdóname que insista en esta parte, intentar definir la actitud de este troglodita como la actitud de todos los funcionarios públicos de la 4T, perdónenme, pero no puede ser. Creo también que este recurso facilón de muchos medios de comunicación de definir la actitud de un estúpido como la actitud de toda una administración, pues también no solamente es un despropósito, es un ánimo ya de abiertamente malinformar. Y no está chido este asunto. Pero vamos a tener que estar bien al pendiente de este tema porque el desenlace promete que va a estar lleno de emociones. Y en una de esas hasta de insultos.